Bien, ¿cómo era el mundo antes de Scrum, no? A ver, perdón, antes de la agilidad. Y esto es un poco un juego de palabras, no es que realmente el mundo era de una manera antes de la agilidad, pero sí tenemos que entender en qué contexto las ideas de la agilidad se fueron desarrollando, ¿no? Tradicionalmente, y esto hoy también sigue sucediendo, digamos, los proyectos de tecnología, en particular, digamos, podemos hablar de los proyectos en general, pero acá estamos haciendo foco en los proyectos de tecnología, han tenido históricamente una alta tasa de fracaso, digamos. Claramente no es evidente ni obvio la definición de cuándo un proyecto es exitoso y cuándo un proyecto es un fracaso. Digo, hay mucha discusión al respecto, pero conceptualmente hablando, se podría pensar, digamos, o plantear que una buena parte de los proyectos de tecnología en general fracasan o, dicho de otra manera, no tienen un éxito rotundo, digamos. Si ustedes ven esta torta que estamos viendo acá, el 11% de los proyectos de tecnología tienden a ser exitosos desde varios puntos de vista, o sea, éxito, o sea, un consenso de éxito. Hay un 30% que es un fracaso rotundo y tenemos un 60% que realmente no termina de cumplir con los objetivos. Si ustedes se ponen acá con una prueba bastante ácida, pueden ver que el 89% de los proyectos tienen problemas. Digamos. En este contexto, digamos, y fíjense que arriba dice la palabra waterfall, o digamos, cascada, que es la forma en la que se conoce a los proyectos que nosotros en esta cátedra llamamos predictivos, que de alguna manera prevén la ejecución de los proyectos de manera secuencial. Esta es la tasa de éxito de los proyectos gestionados de esta manera, que antes de la existencia de la agilidad era como se gestionaban el 100% de los proyectos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó, digamos? O sea, uno se podría preguntar, bueno, pero ¿siempre tuvimos estos resultados? ¿Siempre hubo resultados tan malos? Y bueno, la verdad que no, no siempre. Esto es un estudio, digamos, que es bastante nuevo, bastante reciente, ¿no? Y hay dos causas principales que hacen que esto tenga sentido, ¿no? Que no digamos, bueno, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la gente no sabe implementar proyectos, no hay buenos recursos, eh, digamos, no pasa por una cuestión meta, de mera capacidad ejecutiva, de ejecución. Acá hay dos aspectos que gobiernan la realidad de los proyectos de tecnología. El primero, y que es central, es el incremento en la complejidad. Y este es un tema muchas veces soslayado, digamos, incluso eh, es un tema contra el que se está peleando, ¿no? Digamos, así como hay fuerzas de la complejidad, hay fuerzas, digamos, que buscan la simplicidad. Ejemplos que podemos ver en el mundo específico del desarrollo de software son las famosas herramientas no-code, que pretenden simplificar la complejidad de los proyectos evitando la necesidad de codeo, que muchas veces es la parte que se percibe como más compleja, aunque no necesariamente es el caso. Lo concreto es que la complejidad hoy gobierna el mundo de las organizaciones. Complejidad para dirigir el negocio, para establecer objetivos, para manejar el personal, para manejar la caja, para ser competitivos, para cumplir con las regulaciones. Digo, hoy todo es complejo. Bueno, el COVID, todo es muy complejo, digamos. Estamos en un contexto de una alta complejidad. Por lo tanto, ¿qué sucede? Cuando hay una alta complejidad, nuestra capacidad cognitiva se ve totalmente limitada y por lo tanto nuestra capacidad de resolver problemas se ve afectada severamente. Herramientas que en el pasado nos servían, hoy ya no son tan útiles. Y uno de los aspectos principales es nuestra capacidad de planeamiento. La capacidad de planeamiento se ve totalmente reducida ante esquemas de alta complejidad. En un contexto de alta complejidad, lo primero que yo voy a ver es un comportamiento errático o un comportamiento de las variables, digo, ¿no? Un comportamiento aleatorio, porque como no sé cómo se comporta, digamos, ese sistema complejo, bueno, para mí es un comportamiento errático. Seguramente hay relaciones causa-efectos que lo pueden explicar, pero están fuera de mi alcance y conocimiento. Bueno, eso está pasando constantemente. Y lo que sucede es que siempre se corre la línea de llegada, la complejidad va aumentando, es como la entropía.
No sé si conocen el concepto de entropía, pero es esta idea de que, digamos, el universo tiende al desorden. Bueno, podríamos decir que el mundo de las organizaciones tiende a la complejidad. Y obviamente que hacemos todo el esfuerzo para simplificar eso. Y el segundo aspecto es que cada vez lo hace más rápido, digamos. Y esto es algo que a mí me vienen machacando, y seguramente a Emilio también, y a Juli también, desde los 90, cuando nosotros estábamos en la facultad y se hablaba de la velocidad del cambio. Y yo decía, ¿de qué cacho me está hablando esta gente? Digamos, no sé de qué velocidad me está hablando. Bueno, claramente cuando uno ustedes nacieron en un momento de cierta velocidad y no perciben el delta, ¿no? Pero yo les puedo asegurar que el cambio, que la velocidad del cambio, la aceleración de los acontecimientos es una realidad. Quizás hoy se percibe más porque los ciclos se han hecho más cortos, hoy el cambio es mucho más rápido, digamos, o sea, es un cambio exponencial, ¿no? Por lo tanto, cada vez los periodos de aceleración se hacen más cortos y más notorios, incluso para gente muy joven como ustedes. Bueno, en este contexto de alta complejidad y alta velocidad del cambio, es que los proyectos tradicionales dan estos resultados. Perdón, los proyectos con gestión tradicional arrojan estos resultados. Resultados inaceptables, porque el nivel de desperdicio en recursos, dinero, costo de oportunidad, etcétera, que tiene estos resultados es un escándalo. ¿Cómo es que está el escándalo este que hay un programa de escándalo? Porque esto es un escándalo como el escandalón, no sé cómo se llama ese programa. Bueno, esto es, si fuese digamos, si fuese digamos, chismes, esto es peor que un chisme de Maradona, digamos, un escándalo tremendo. Lo que pasa es que nadie se las cuenta, digamos. Entonces, como nadie se las cuenta, todos seguimos trabajando en el mundo de la tecnología. Y aparte no queda mucho más remedio. Bueno, ¿qué pasa? En ese contexto vinieron algunas personas, algunos, digamos, emprendedores, podemos llamarlo así, que encontraron y se vieron obligados a modificar la escala de valores y los principios gobernados por esos valores y generar a partir de esos principios prácticas, metodologías de trabajo, digamos. Bueno, la agilidad es un conjunto de valores, no es una metodología específica, digamos. Ahora, sí las metodologías específicas, digamos, nacen de esos valores. Y hay muchas metodologías, digamos. Acá estamos viendo tres, como Scrum, XP y DSDM, digamos. Son todas metodologías que tienen sus cuestiones particulares, pero nacen de los mismos principios. ¿Y cuáles son esos principios? Bueno, una forma de simplificarlo es planteando lo que se conoce como el manifiesto ágil, ¿no? Que sería como el equivalente, digamos, a los 10 mandamientos de Jesús. Bueno, no sé si Jesús o de Dios en realidad. No soy muy religioso, así que disculpe si digo algo mal. Lo concreto es que estos mandamientos, estos 10, este manifiesto, mejor dicho, fíjense que apunta en una dirección específica, ¿no? Y vamos a ir recorriéndolo paso por paso. Primero decimos, valoramos más a los individuos y sus interacciones que a los procesos y las herramientas. Lo primero que hace el manifiesto ágil es reconocer que el ser humano existe, es complejo y es la principal fuente de energía y de problemas de un proyecto de tecnología. Entonces, hay que poner foco en las personas, y esto no significa solamente poner foco en los usuarios, ¿no? Que es algo que nosotros vamos a hablar mucho en el mundo del software. También es poner foco en los stakeholders, es poner foco en el equipo, digamos, y vamos a ver que todo lo que es la metodología de la agilidad no toma al ser humano como una cuestión disfuncional, digamos, sino como que es intrínsecamente complejo, es intrínsecamente emocional, es intrínsecamente, digamos, gregario, y por lo tanto vamos a valorar lo que sucede intrínsecamente con los seres humanos. Y entendamos que los procesos y las herramientas son importantes, pero no son más importantes que los individuos que participan de estos procesos. Entonces, ahí ya hay una primera valoración. La segunda valoración, y esta es mucho más concreta, es valoramos el software que funciona y no la documentación exhaustiva, o más que la documentación exhaustiva. Tradicionalmente, en el mundo del software, la idea principal, digamos, era generar una documentación lo suficientemente exhaustiva para que no queden dudas. Esto ya algo hablamos cuando hablamos
de la gestión del alcance, ¿no? Y cómo esa documentación exhaustiva, digamos, escrita en un documento formal, muchas veces no es lo suficientemente eficaz en la práctica. Pero más allá de esos argumentos, lo que hoy sucede es que la complejidad es tan grande que es muy difícil generar una documentación exhaustiva. Yo debo haber estado en más de mil proyectos, ¿no? Ya no sé ni el número, pero con más de 12, 13 años de experiencia y más de 50 proyectos por año, debo estar en 500, 600 proyectos, y nunca, independientemente del conocimiento, experiencia, y que ya lo hice por enésima vez al proyecto, he podido generar una documentación exhaustiva. Siempre se escapa algo. Siempre se te escapa algo. Y cuanto más complejo es el problema que querés resolver, es más difícil todavía. Por lo tanto, en vez de focalizarnos en una documentación exhaustiva, lo que dice la agilidad es, flaco, desarrollar software, desarrollar producto, desarrollar algo que funcione. No me hagas la mega documentación. Ahora, esto no significa que la agilidad, digamos, niegue la documentación. La documentación es un elemento fundamental, fundamental. Pero más fundamental es que exista software funcionando. Y ya lo vamos a ver, que uno de los conceptos más importantes en el Scrum, que es una de las metodologías de la agilidad, es el incremento, lo que llaman el incremento, que es el incremento de software, es el pedacito de software que yo entrego con cierta frecuencia. Por otro lado, en el manifiesto de la agilidad lo que dice, y está en línea con el primero, es valoramos más la colaboración con el cliente que una negociación contractual. Y esto es algo súper importante, porque el PMI, digamos, o el PMBOK, mejor dicho, en el punto de lo que se llama gestión de alcance, tiene un enfoque muy contractual. Tiene un enfoque donde básicamente lo que plantea es que ante un cambio de alcance yo me tengo que sentar a negociar con el cliente. El impacto de ese cambio. Y si bien eso es real, y la verdad que es valioso, porque el cliente siempre cambia el alcance, lo que dice el manifiesto ágil es, a ver, asumamos que el cliente siempre va a cambiar el alcance y tratemos de trabajar con él, en lugar de trabajar con un enfoque de anclaje, digamos, como es el alcance, donde yo defino un alcance y de ahí trato de no moverme. Bueno, no. Acá es, trabajemos con el cliente, descubramos con el cliente cuáles son sus verdaderas necesidades, independientemente del alcance, ¿no? Esto no aplica solo al alcance, aplica a un montón de cuestiones, ¿no? Porque recuerden que hablamos del alcance del producto y del alcance del proyecto, ¿no? En realidad, a los dos tipos de alcance podría afectar esta cuestión. Y el cuarto punto tiene que ver con la respuesta al cambio. Digamos, justamente la agilidad es un método adaptativo, en lugar de ser un método que se rige por un plan de trabajo estricto. O sea, valoramos más la respuesta al cambio que el seguimiento del plan. En el mundo de la predictibilidad, lo que se valora es seguir el plan. De hecho, se invierte mucho dinero y esfuerzo en generar un buen plan. Y una vez que tenés un buen plan, bueno, sigámoslo. Acá no se labura de esa manera. Se busca más la adaptación al cambio. Bien, a ver, desde ya que si tienen alguna duda me van frenando, yo voy hablando, digamos, pero cualquier duda, pregunten, por favor. Bueno, aquí tenemos una pequeña proporción de las diferentes metodologías. Como verán, gran parte de los proyectos, o mejor dicho, de las organizaciones, utilizan Scrum como principal metodología de agilidad. Después hay un montón más, Kanban, Lean Development, tenemos Extreme Programming, bueno, hay un montón, digamos. Pero Scrum es como si se quiere, Scrum es como el caballito de batalla, ¿no? De la agilidad. Es la que de alguna manera es la que está en el menú básico, ¿viste? Con esta peleas todas las batallas. Bueno, no todas, pero una buena cantidad de batallas puedes pelear con la metodología Scrum. Y por eso es la que vamos a ver acá, digamos, no porque sea la mejor, pero porque evidentemente es la más utilizada. Entonces, digamos, ¿qué es Scrum? Más allá de decir, bueno, obvio, es una metodología de trabajo, pero ¿qué es? Es más, hasta algunos dicen no es una metodología, digamos. Es un conjunto de buenas prácticas que han demostrado en muchos proyectos tener la capacidad de ofrecer valor a través de un producto final.
y siendo ágil en el desarrollo. Entonces, si ustedes miran esto y dicen, bueno, ¿para qué es Scrum entonces? No, bueno, el Scrum en realidad es un esquema de trabajo fáctico, porque no está, digamos, se ganó el respeto producto de su capacidad de entregar valor, digamos, y está basado, bueno, en las buenas prácticas que llevan a esa capacidad y respetando los principios de la agilidad. Si tuviésemos que plantear a Scrum como una fórmula matemática, podríamos decir que Scrum es los principios ágiles que acabamos de mencionar, en realidad hablamos del manifiesto, pero del manifiesto surgen los principios, más ciertos roles específicos, vamos a hablar del Product Owner, vamos a hablar del Scrum Master y vamos a hablar del equipo de producto o de Development Team, digamos que son los tres roles principales, más dinámicas, vamos a hablar de la daily, que es una dinámica diaria, de la planning, que es una dinámica periódica de planificación, la retrospectiva, la demo, entre otras dinámicas. Dinámicas que ocurren en una unidad determinada de tiempo, que en general para la mayoría de las dinámicas va a ser lo que se llama un sprint, que es una unidad de tiempo determinada, más elementos, como un product backlog y algunos elementos o artefactos que usan la metodología. Entonces, Scrum, como verán, digamos, son los principios, roles, más dinámicas, más elementos. Bueno, eso es lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Y seguramente lo complementemos la clase que viene. Bien, entonces, el Scrum basa la gestión del proyecto en la adaptación a las circunstancias del proyecto, en detrimento del seguimiento de un plan. Esto es de lo que venimos hablando, básicamente. Y recuerden que la vez pasada habíamos hablado del triángulo de gestión y después trajimos a colación el triángulo ágil, digamos. El triángulo tradicional de la gestión de proyectos incluye el alcance, los tiempos y los costos. Eso es como la base. Ahora bien, para la agilidad, esas tres condiciones terminan siendo uno de los vértices del triángulo, básicamente lo que llamamos las restricciones. Porque la agilidad, digamos, tiene toda una cuestión, si se quiere, romántica de la gestión de los proyectos, pero cuando vas a la realidad, cuando te enfrentás con un cliente, tenés un montón de restricciones que hay que cumplir con tiempos, tenés un presupuesto y hay un alcance. Entonces, no es que damos por la borda esos elementos, sino que los consideramos, pero los consideramos como restricciones. Entonces, en la agilidad, yo gestiono un proyecto buscando crear valor, entregando un producto de alta calidad, teniendo en cuenta un conjunto de restricciones. Esta es la magia de la agilidad, es lograr crear valor bajo un conjunto de restricciones. Y esa creación de valor se hace respetando la calidad del producto, que en el mundo del software es una de las variables más importantes, ya hablamos de ella. Bien. Y acá empiezan los roles. ¿Cómo se gestiona este triángulo? A diferencia de lo que sucede con PMBOK, que hay un gerente o un director de proyecto, que es el que maneja y toma las decisiones, en la agilidad hay varios roles. Y todos los roles tienen, entre comillas, la misma jerarquía. No hay jerarquía, no es que hay un gerente. Cuando yo digo gerente de proyecto, lo que estoy diciendo es que las personas que laburen en ese proyecto tienen un jefe que es el gerente del proyecto. Es el jefe. Y en una relación, digamos, jerárquica, hay alguien que toma decisiones y hay alguien que las ejecuta. Bueno, en la agilidad no se trabaja de esa manera. Justamente la agilidad lo que hace es aplanar el proceso decisorio. Eliminar la jerarquía, digamos, eliminar la pirámide, digamos, de toma de decisiones. Lo que no significa que no distribuya el trabajo, se distribuye,
digamos, y de hecho hay especializaciones. Uno de los principales roles es el Product Owner, o el dueño del producto, si lo quieren traducir al español. Este Product Owner no es el gerente, no es el jefe, aunque muchas veces se asocia y se lo implementa de esa manera, digamos. Muchas veces, digamos, el Product Owner es una forma más ágil de hablar del líder de proyecto, pero eso es falso. Desde el punto de vista de la agilidad, el Product Owner no es el líder del proyecto, pero sí es el responsable de tomar un conjunto de decisiones que tienen que ver fundamentalmente con la creación de valor para el cliente o para el stakeholder y la gestión del alcance. ¿Cómo gestiono el alcance para crear valor? Todas las decisiones vinculadas con eso las toma el Product Owner. Después tenemos al equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo es quien vela por la calidad. Vela por la calidad del software o el producto desarrollado. No vela tanto por el valor en el sentido de que delega la tarea de identificar el valor en el Product Owner. El Product Owner básicamente decide qué es lo que se desarrolla, porque el qué es la fuente del valor, y el equipo de producto toma la decisión de cómo lo desarrolla. Y el cómo implica la calidad. El cómo tiene que ver con en qué condiciones, con qué arquitectura de software, digamos, en qué tiempos, etcétera, etcétera. ¿Qué esfuerzo va a llevar esto? ¿Qué estrategias de testeos? Bueno, hay un montón de cómo que los decide de manera totalmente autónoma el equipo de desarrollo. El Product Owner no puede decir cómo se trabaja, lo que dice es qué se hace. Ahora bien, entre el cómo y el qué siempre va a haber un tire y afloje constante. Y aparte está este concepto de entropía, ¿no? Digamos, todo va a llevar siempre al desorden, al quilombo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un tercer jugador que es el Scrum Master. El Scrum Master tiene como objetivo principal velar por la metodología de trabajo y por el equilibrio de fuerzas. Lo que hace el Scrum Master básicamente es facilitar el proceso de la agilidad entre estos dos actores, el Product Owner y el equipo de desarrollo. Entonces, todo el equipo Scrum, que incluye los tres, tiene como objetivo crear valor con calidad, ajustándonos a las restricciones existentes. Y este es el mega resumen de lo que implica la agilidad en la cabeza del Scrum, ¿no? Como metodología. Bien, acá hay como un resumencito de cómo se articula esto, ¿no? Digamos, el Product Owner, que es quien maneja el valor a través del alcance, lo que plantea como alcance es lo que se conoce como Product Backlog o pila de producto, digamos, que ahora lo vamos a especificar bien qué es, pero básicamente es como una lista de cosas que hay que hacer. Es una lista priorizada por valor. Lo que tiene más valor es lo primero de la lista, lo que tiene menos valor es lo último de la lista. Esa lista priorizada pasa por un proceso de planeamiento. Fíjense que el Scrum planea. Entonces se prepara, digo, no me dijiste que... Sí, pero el Scrum tiene un nivel de planeamiento súper estricto. Pero ¿qué sucede? El planeamiento que hace el Scrum es de cortísimo plazo. Hace planeamiento de corto plazo. ¿Y cuál es ese plazo? Está definido por lo que se conoce como el sprint, que es el plazo, digamos, de planeamiento, es el horizonte temporal de planeamiento de la metodología ágil. En general son 2 semanas, en la mayoría de los casos son 2 semanas, o sea que la agilidad plantea qué es lo que va a hacer las próximas 2 semanas. Y el Scrum Master está listo para
cortarle los dedos a aquel que quiera modificar algún aspecto de lo planificado para esas 2 semanas. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? En un mundo de alta complejidad y un cambio constante, lo que genera, digamos, un montón de interrupciones en la vida diaria de cualquier equipo de desarrollo de software, lo que pretende lograr esta metodología es establecer como un domo de cristal encima del equipo de desarrollo que tiene una duración de 2 semanas. Entonces, durante 2 semanas, yo el equipo de desarrollo lo interrumpo lo menos posible y le digo específicamente qué es lo que tiene que hacer. Obviamente que el equipo de desarrollo está totalmente comprometido y es consensuado lo que hay que hacer. Lo que hace el Product Owner es establecer una lista de prioridades y el equipo de desarrollo plantea, bueno, podemos hacer todo esto en 2 semanas. Y se ejecutan las 2 semanas. Todos los días, y esto es todos los días, chicos, de lunes a viernes, se hace lo que se conoce como una daily, que es un ciclo más corto de sprint, donde se hace un seguimiento. Entonces, fíjense que dentro del sprint, planificamos y hacemos seguimiento como en el PMBOK. Pero hacemos algo más. Cuando termina el sprint, hacemos lo que se hace una retrospectiva, que es básicamente una reunión donde se plantea, che, ¿qué hicimos bien y qué hicimos mal? Es una reunión donde de manera colaborativa se busca la mejora continua. ¿Y qué es lo que se obtiene de este sprint? ¿Qué es lo que buscamos obtener? Un incremento, que es básicamente funcionalidad en un producto en ambientes productivos, o sea, funcionando en producción. Eso es lo que se busca como ideal, ¿no? Bien, esta es la dinámica general de lo que es el Scrum. Hay muchas versiones, y esto es un mega resumen, ¿no? Pero dentro de lo que es la reunión de, digamos, previo a la reunión de planificación, se hace lo que se conoce como una demo, que es justamente mostrar este incremento. Este incremento se muestra, digamos. Hay que mostrar software funcionando. O sea que casi que diría que el incremento es la demo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características u aspectos diferenciales del Scrum ahora? ¿Sí? Van a ver que esto resuena mucho con la agilidad, porque obviamente es lo mismo, es esencialmente lo mismo, pero hablando específicamente del Scrum, ¿cuáles son los principales diferenciales o características? Y las podemos agrupar en 4 categorías. Cómo nos contactamos con el cliente, cómo hablamos con el cliente, digamos, hay hasta un cambio en el tono, digamos, de cómo hablamos con el cliente cuando hacemos Scrum. También hay una forma muy particular de desarrollar producto, a ver, muy particular en relación a un desarrollo más predictivo, ¿no? Hay una forma de trabajar en equipo también que tiene que ver justamente con esta idea de que no hay una jerarquía, digamos, y hay una forma particular de visibilizar el alcance, el avance, cómo vemos el avance, cómo se mide ese avance, ¿no? Y el avance tiene que ver con, en general, es un concepto que se puede identificar como el porcentaje de avance, se suele hablar. El 100% es cuando se termina el proyecto. Y siempre suele ser un aspecto complejo de los proyectos. ¿Cómo medir el avance? Bueno, Scrum usa herramientas específicas para medir ese avance. Arranquemos con el contacto con el cliente. Lo primero que el Scrum va a hacer es tener un contacto continuo con el cliente. Que esto es algo muy diferente a un proyecto tradicional. En un proyecto con gestión predictiva, lo que yo hago es tener reuniones muy intensas de definición con el cliente, un laburo interno de entendimiento, la construcción de un documento de definición de alcance que vuelve a ser iterado con el cliente y la aprobación de ese documento. Una vez que llegamos a ese punto, lo saludamos al cliente y nos vemos al final del proyecto, cuando se entrega el producto. Esa es la manera más tradicional, ¿no? Ni siquiera hoy se labura de esa manera, pero lo quiero hacer bien gráfico. Con Scrum no es así. Con Scrum, desde el día 0 hasta el último día del proyecto, se habla con el cliente a una tasa continua.
continua, no literalmente, ¿no? Porque siempre sobre el final de los proyectos todo se pone muy intenso y bueno, y el contacto con el cliente es mayor. Pero no hay ninguna etapa donde no se tome contacto con el cliente. Hay un constante contacto con el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente cambia todos los días. Y como cambia todos los días, yo tengo que tener la capacidad de entender ese cambio. ¿Por qué? Porque ese cambio va a afectar justamente la entrega de valor. A mí me ha pasado en muchos proyectos de cerrar, más que nada en empresas, esto también tiene que ver con los contextos, ¿no? Digamos, nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con empresas como Despegar, ¿no? Despegar es una empresa que, como ustedes se pueden imaginar, está en constante cambio. Y sí, lo que se definía en un momento, a los 4 meses ya había cambiado completamente. Entonces, si nos ha pasado de entregar un producto y que diga, no, ¿sabes qué? Ahora ya no, en el caso particular nuestro, era una herramienta de planificación financiera. Y al momento de entregarla, ya había cambiado el negocio. No, porque ahora ya no hacemos más esta metodología de, digamos, de facturación. Ahora a los hoteles les facturamos distinto, digamos, después no, con las aerolíneas, siempre había cambios, ¿no? Entonces, y después había otros clientes que quizás no, quizás eran mucho más estables, ¿no? Y vos podías tener una entrega de valor más previsible. Bueno, hoy cada vez es más difícil eso, digamos. Pero bueno, obviamente depende del contexto, ¿no? También en nuestro contacto con el cliente, digamos, lo que buscamos siempre es ser muy permeables al cambio. Yo diría, y esto es algo normal, ¿no? Cuando en los proyectos, hay un punto en los proyectos que ya no querés más cambio, ¿viste? Querés que la cosa se cierre y ya es como que uno se pone medio como a la defensiva, digamos. Y eso ya tiene más que ver, más que con un tema metodológico, tiene que ver con un tema más personal o emocional, ¿no? De decir, bueno, ya está, quiero terminar con esta etapa, digamos, quiero pasar a otra, quiero cambiar de proyecto, quiero dar algo por terminado, digamos. Entonces, más allá de esa situación que pasa en equipos ágiles también, porque somos todos seres humanos, la agilidad, a diferencia de la previsibilidad, donde el cambio viene a romper con un acuerdo, acá el cambio es algo flexible y nos adaptamos constantemente al cambio, siempre en la medida de lo que sea gestionable, ¿no? Digamos, pero hay como una actitud permeable al cambio. Y hay algo también que es muy importante, que es las prioridades las define el cliente. Muchas áreas de tecnología, para no decir sistemas, porque ya suena como viejo, es como que se ven fuera del negocio. Y hablan, no, el negocio, y hablan del negocio al área de ventas, al área de producción, ¿viste? Como que se sepa, no, bueno, es el negocio. Bueno, eso es algo que en realidad hoy está cambiando mucho, ¿no? Porque IT es parte totalmente integrada con el negocio, ¿no? Pero más allá de eso, digamos, el negocio establece las prioridades, significa que en la agilidad no es el alcance o el acuerdo lo que establece las prioridades, sino lo que realmente, lo que el negocio necesita, digamos, lo que la empresa o la organización necesita. Eso es lo que es mandatorio. Otro aspecto importante es cómo se desarrolla software. Bueno, esto ya, digamos, algo lo hemos mencionado, digamos, y lo vamos a seguir mencionando, que es el concepto del desarrollo incremental, del desarrollo, digamos, antes había una visión, y cuando digo antes me refiero, chicos, hace 20 años, digo, esto ya fue hace un montón, pero digo, no importa, digo, antes como que se decía, bueno, el producto, para desarrollar un software, lo defino al 100%, lo desarrollo al 100%, y cuando lo implemento, está terminado. Implemento y se acabó. Bueno, hoy claramente esto no funciona así, ¿no? El desarrollo de software es incremental. Y ahí el concepto básico es el concepto de MVP. Minimum Viable Product. O el producto mínimo valorable o viable. Ahí hay varias, también se dice testeable, bueno, ahí hay varias alternativas, pero básicamente es el mínimo producto que satisface las necesidades de mi cliente. Porque cuanto más mínimo sea el producto, más rápido lo voy a entregar. Y una vez aparte que tengo el mínimo producto desarrollado, después le voy haciendo mejoras incrementales. Y esa es la idea del Scrum.
y de la agilidad en general. Entregar producto rápido y lo más simple y mínimo y chiquitito posible. Obviamente que si el MVP es muy chiquitito, no sirve muchas veces. Entonces hay que establecer ese, bueno, ¿cuál es la mínima funcionalidad que te entrega valor? Bueno, el laburo del Product Owner, básicamente uno de los más importantes, si no diría el más importante, es establecer esa definición. Porque cuanto más mínimo sea el producto, menores van a ser los desvíos, mayores las chances de éxito, más rápido se va a entregar el producto. Es un win-win total, ¿no? Y si uno le hace entender esto al cliente, el cliente se alinea y dice, ¿sabes qué? Sí, esto es un lujo, esto es un nice to have, esto, la verdad, que puedo esperar. Y al final terminás negociando un producto bastante chiquitito. Obviamente que al ser un desarrollo incremental es iterativo. Esto itera, digamos, itera muchas veces. Incluso antes de llegar a un MVP, hay una altísima iteración. No es que el MVP es una sola iteración. Otra de las características del desarrollo de software en el mundo de Scrum es que tratamos, y digo tratamos porque también hay que ser realistas, ¿no? No todos los equipos tienen el nivel de agilidad para poder entregar en cada sprint producto. Yo hoy, por ejemplo, estoy como Product Manager, que es otro rol parecido al de Product Owner, es un rol un poco más completo, que lo vamos a ver cuando veamos el desarrollo de producto. Estoy a cargo de un equipo que trabaja con las tecnologías actuales, ¿no? Que trabajas en la nube, trabajás con un equipo de back y de front, digamos, el equipo de back es el que desarrolla el código duro, el equipo de front es el que desarrolla la interfaz, trabajás con un DevOps, que es el que hace que todo esto se pueda implementar en diferentes ambientes, y bueno, y trabajás con un conjunto de stakeholders que te están constantemente pidiendo cosas. Y la verdad es que es muy difícil entregar producto todos los sprints. Esto no es que es una condición sine qua non. No, no. Esto es una gimnasia que hay que generar para que el equipo pueda entregar producto en todos los sprints. Es decir, en nuestro caso, cada 2 semanas, en el caso de la mayoría. Si el sprint es muy largo, yo he visto casos de sprint de un mes. Es porque, digamos, un sprint de un mes ya difícilmente sea agilidad de lo que se trata. El sprint tiene que ser corto, no puede ser largo, tiene que ser corto. 2 semanas es un buen parámetro, a veces se usa el sprint de 1 semana también, con equipos que son un avión a chorro, ¿no? Bien. Y algo más que tiene que ver con el desarrollo del software, en lugar de hablar de definiciones de requerimiento, que hay definiciones de requerimiento, tampoco los voy a engañar, hay mucha definición de requerimiento, pero lo que hay por sobre la definición de requerimiento es un concepto que vamos a desarrollar en esta clase que se llama historias de usuario. La historia de usuario, como la palabra lo dice, te cuenta una historia. Y contar una historia, chicos, es una narrativa, justamente un cuento. Entonces, en vez de definir, por ejemplo, vamos a definir el requerimiento funcional de un algoritmo de machine learning que a través de redes neuronales convolucionales trabaje sobre un set de datos no estructurados cuyos metadata puede venir en este formato. Digo, en vez de dar una definición de esas características, que es válida y que de hecho se hace, yo encaro la definición de alto nivel con una historia. Digo, Pepito, digamos, que es el gerente comercial, necesita que la herramienta prediga el comportamiento de sus clientes para poder anticiparse a el rechazo de los productos. Eso es una historia de usuario. Fíjense que es muy distinto eso, que es lo mismo que acabo de explicar con Machine Learning. Es lo mismo, porque yo para resolver esta historia de usuario necesito un algoritmo de Machine Learning que explote datos no estructurados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las historias de usuario lo que hacen es bajar a la tierra la necesidad y el beneficio de lo que estamos construyendo. Una de las características de los equipos ágiles
es el compromiso con el valor. Y para poder comprometerme con el valor tengo que entender qué estoy haciendo, para qué estoy entregando una funcionalidad. Y eso no me lo dice la definición de requerimiento. La definición de requerimiento no me dice el para qué, me dice el qué y el cómo, como mucho. La historia de usuario me dice el para qué. Y en ese para qué, lo que también busco promover es la innovación. Si yo doy una definición, si yo te digo, armame una fórmula que agarre el 1, agarre el operador más, agarre el otro 1 y que me dé igual a 2, vos me vas a decir, bueno, listo, yo lo hago. Ahora, si yo te digo, no, yo necesito una forma de explicarle a un chico de primer grado cómo sumar. Y bueno, seguramente va a haber otras ideas. No, bueno, usa un ábaco, usa piedritas, no sé. Digo, espero que se entienda la idea. Si yo entiendo cuál es el objetivo, el equipo de desarrollo, que muchas veces está altamente conformado por ingenieros en sistemas, puede ser asombrosamente innovador. Es algo que se suele plantear como que los innovadores son los de UX, UI, los diseñadores, que son todos, viste, sui generis, y bueno, eso está buenísimo y lo que vos quieras. En el equipo de desarrollo existe un alto porcentaje de la innovación de una compañía. Lo que sucede es que ellos hablan un idioma que son ceros y unos. Entonces hay que tratar de acercarlos, ¿no?, al negocio. Y las historias de usuario buscan eso. Forma de trabajar en equipo. A diferencia de un equipo basado en jerarquías, donde hay alguien que toma las decisiones y otros que las ejecutan, acá el equipo se autoorganiza, se autogestiona, está empoderado. Yo no le bajo tareas, le bajo objetivos. Y le digo, arreglate, pero cumplí con los objetivos. Eso es lo que hace el Product Owner. Dice, necesito esta historia de usuario. Manéjense, muchachos, háganlo como quieran. Necesito esta historia. Por eso son equipos sin jerarquía. Lo que no significa que no surjan liderazgos. Porque el liderazgo, como ustedes lo han estudiado, digamos, es orgánico también. Bueno, en realidad no también, es orgánico. Una cosa es la autoridad y otra cosa es el liderazgo, digamos. En los equipos ágiles, el liderazgo suele surgir de aquella persona experimentada, de aquellos que tienen, digamos, más laureles, digamos, porque han pasado por proyectos complejos, los más comprometidos, también los más extrovertidos. Digo, el liderazgo tiene que ver con lo social, con el conocimiento, con la actitud, digamos. Otra forma, digamos, otro aspecto fundamental es la mejora continua, digamos. Scrum, sprint tras sprint, en las prácticas, perdón, en las dinámicas de retrospección, trata de plantearse, bueno, a ver, ¿qué hicimos mal? ¿Qué podemos mejorar? Digamos. Y trata de implementar una mejora continua, digamos. Y trabaja con ciclos cortos. Cuanto más corto el ciclo, mejor. Obviamente, ciclos muy cortos tampoco está bueno. 2 semanas es como el parámetro básico del ciclo o del sprint. Y algo muy importante, que es difícil de implementar, voy a reconocer que no es tan fácil, es trabajar con el concepto de definition of done y definition of ready. Una de los valores de trabajar con Scrum es el compromiso con los resultados. A diferencia de lo que era de lo que es el trabajo tradicional para muchas personas que marcan tarjeta, digamos que entras y salís a un horario, acá, digamos, la idea no es ocupar el espacio de tiempo o cumplir con una tarea. Lo que hay que lograr son resultados. Por lo tanto, para lograr resultados, hay condiciones. Y una de las condiciones es lo que se llama el definition of ready, que es una definición de cuándo algo está listo para ser tomado por el equipo de desarrollo. Muchas veces, y me ha pasado infinidad de veces, viene el cliente con una necesidad, vos la tomás, la tratás de atender,
y en el apuro no verificás que se cumplan las condiciones para que esa actividad se pueda llevar adelante. Entonces te comprometes a hacer algo que no puedes cumplir. Y eso en Scrum es muy negativo. Lo peor que te puede pasar es tener una cultura de Scrum donde vos trabajás con un grado alto de autonomía y no lográs ningún resultado. Por eso es que hay que ser muy firmes en las condiciones en que el equipo toma las cosas. Tienen que estar con una definición de cuándo están dadas las condiciones de que el equipo tome la actividad con autonomía. Si dependemos de terceros, tenemos un problema. Y lo mismo, la definición de cuándo algo está terminado. ¿Cómo sé si algo está terminado? ¿Cómo sé que se incrementó producto? Bueno, si lo pasé a producción está terminado. ¿Pero está terminado sin errores? Ah, no, bueno, tiene errores. O le faltan funcionalidades. O no está hecha la documentación. O no se hizo la demo. O no se hizo un traspaso. Lo que sea que incluya el definition of done es condición necesaria para que el trabajo esté terminado. Bueno, estas dos condiciones son muy difíciles de implementar y requieren de una enorme disciplina. La mayoría de las veces por voluntarismo, por presión, terminamos tomando cosas que no están en condiciones de ser tomadas y terminamos entregando productos que no están terminados. Esa es la realidad, digamos, ¿no? Con las consecuencias de ambas cuestiones, ¿no? Tomar cosas sin que estén en condiciones de ser tomadas implica que no voy a poder cumplir, y entregar cosas que no están terminadas implica que voy a tener que hacer retrabajos. Voy a tener que volver a hacer cosas que dije que estaban terminadas y en realidad no estaban terminadas. O sea que en el fondo es un incumplimiento en ambos casos del compromiso asumido. El último punto tiene que ver con la visibilidad del avance. Lo primero que te va a decir el Scrum es, el seguimiento es diario. Todas las mañanas, por ejemplo, ¿no? Esto es lo más típico. A primera hora se junta el equipo de desarrollo y dice, cada persona del equipo plantea qué es lo que hice ayer y qué es lo que voy a hacer hoy. Y si tengo un problema. Respondo esas tres preguntas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y qué problema tengo? Y si tengo algún problema. Entonces estamos todos en línea. Y obviamente que esa forma de dar seguimiento, después vamos a ver que se visualiza en uno de los Visual Management, que es el Task Board, que se dice TV Task Board, que es básicamente un board, digamos, donde están las tareas y tenemos en general tres columnas, a veces son más, pero tenemos to do, lo que hay para hacer, el work in progress, o en desarrollo, y el done, o terminado, ¿no? En esas tres columnas se van colocando las diferentes historias o tareas, de acuerdo al seguimiento diario, ¿no? Durante cada día se van como avanzando y trabajando las diferentes actividades y van pasando de una columna de to do, que está a la izquierda, hacia una columna de done, que está a la derecha. Ahora en un ratito les voy a mostrar un ejemplo para que no sea tan abstracto. Bueno, el avance se mide por ciclos fijos. Esto también es algo muy característico, digamos, que yo no fijo ni el alcance, ni fijo los costos, ni fijo los plazos. Lo que fijo son los ciclos de 2 semanas. Y la clave de medir el avance en ciclos es que yo puedo darme cuenta si en una misma unidad de tiempo mi equipo cada vez rinde más o cada vez rinde menos. Porque tengo una unidad de tiempo que no se ve modificada. Esto en la práctica tiene sus cuestiones, porque tenés feriados, porque tenés personas de vacaciones, o gente que se enferma, entonces no es tan fácil de medir. Hay algunas formas de gestionar eso, pero bueno, básicamente la idea es que yo con unidades de tiempo fijas puedo medir más fácil el avance. Y finalmente se trabaja todo con herramientas visuales. En el mundo de la presencialidad, cosa que hoy ya está bastante más complicada, la idea es tener estos tableros visuales en la pared, digamos, trabajar en la pared, trabajar parados en la pared, digamos, que todos podemos ver el estado de situación del proyecto
o del sprint, ¿no? Digamos, del sprint que estamos trabajando. Esto es un task board. Fíjense que tenemos 3 columnas acá. El to do, in progress y done. Y cada actividad está en la columna de acuerdo a si está terminada o no está terminada. Esta es la idea. Esto lo vamos a profundizar la clase que viene, pero se los quería mostrar como para que vean que no es algo tan abstracto. Y el último punto de la visibilidad tiene que ver con la revisión del software funcionando. No me digas que avanzaste, que definiste, que hablaste, que acordaste, que mostrame un software funcionando. Esa es la forma, la demo, esto que mencionaba hace un rato, es la forma clave de ver el avance, ¿no? Verlo. Visibilidad. Bien. Vamos ahora a los roles. Vamos a hablar un poco del Product Owner, que es uno de los roles característicos, ¿no? de esta metodología. ¿Cuáles son sus principales funciones? Dijimos que el objetivo del Product Owner es definir qué es lo más valioso para mi cliente. Es como definir qué vale la pena, en qué vale la pena poner a laburar al equipo de desarrollo. Para poder llegar a esa conclusión, lo primero que tiene que hacer el Product Owner es entender al stakeholder, barra cliente. Y pongo barra cliente porque no necesariamente el cliente es el stakeholder o el único stakeholder. En un proyecto siempre tenés varios actores. Tenés los usuarios, tenés los key players de esos usuarios, o sea, los usuarios principales, tenés el sponsor, que es de alguna manera quien tiene el rédito político del proyecto, quien está empujando desde arriba. Tenés otros jugadores de la organización que no están directamente relacionados con el proyecto, pero que se pueden ver afectados. Bueno, hay muchos actores. Y el objetivo del Product Owner es escuchar a esos actores, ¿no? Obviamente que le va a dar prioridad a los actores que mayor poder tengan o mayor influencia tengan sobre el proyecto. Entonces yo tengo que entender a los actores, a sus intereses, y después tengo que representarlos. El Product Owner es como el representante del cliente o del stakeholder en el equipo de desarrollo. El tipo tira para ese lado. Y entonces va a exigir, digamos, se va a poner en los zapatos del cliente, que obviamente masticó y de alguna manera suavizó muchas de las pretensiones, pero está del lado del cliente, vela por eso. Y por eso es quien toma las decisiones en cuestiones de alcance y presupuesto, es el que maneja el presupuesto del proyecto, en general es quien maneja las restricciones, maneja el costo, el tiempo y el alcance, pero no desde el punto de vista de lograr alcanzar un cierto alcance en un cierto tiempo con un cierto costo, sino desde el punto de vista de que en este mundo capitalista necesitamos gestionar estas variables, digamos. Entonces, quien gestiona las variables, el equipo de desarrollo se desentiende de esto. Es una responsabilidad del Product Owner. Gestiona las oportunidades comerciales en los clientes. El Product Owner es quien está en el cliente y quien detecta las oportunidades de cross-selling, es decir, de ofrecerle otras cosas. Digamos, yo tengo un cliente que tiene una necesidad, pero no tiene una única necesidad, digamos. Entonces, yo como área de sistemas o de tecnología o como consultora externa, el Product Owner siempre tiene que estar viendo qué oportunidades tenemos de aportar valor, de generar valor a nuestros clientes, internos o externos. También su principal responsabilidad es informarlos del avance, hablar con los stakeholders y negociar con ellos el avance. Es un puesto muy difícil. Una de las principales actividades del Product Owner es decir no, es decir que no. Porque así como del lado del equipo se representa al cliente, del lado del cliente representa al equipo. Y tiene en cuenta
es como un padre con un hijo, ¿no? Digamos, de que vos sabés que, o sea, vos querés un montón a tu hijo, querés lo mejor para él, pero él no necesariamente quiere lo mejor para él. Entonces tenés que ponerle límites. Bueno, ese laburo lo hace el Product Owner. Es quien le pone un freno al cliente, con el objetivo de darle valor, no con el objetivo de negarle algo, ¿no? Pero es realmente una barrera de contención. Es un dique de contención de las necesidades cambiantes y caóticas de los clientes. Algo súper importante en los product owners es comunicar al equipo de producto, al equipo de desarrollo, perdón, la visión del producto a desarrollar. De vuelta, la narrativa es muy importante y acá es como una narrativa general. Hay algo que se conoce como el Product Vision Board, que es una herramienta que se usa para explicar la visión de producto, que te explica, bueno, quién es tu cliente, cuáles son sus principales dolores, cuáles son los beneficios que le vas a ofrecer y cuál es el objetivo que pretendes lograr. Es como una herramienta de muy alto nivel para que el equipo de desarrollo entienda el para qué, ¿no? Bueno, es responsabilidad del Product Owner transmitir ese para qué al equipo de desarrollo. Por eso se trabaja con historias de usuario, ¿no? Porque justamente la historia de usuario es un para qué de una funcionalidad en el marco de un para qué de un producto o de una solución tecnológica. ¿Cuándo se arremanga a laburar en la computadora el Product Owner? Porque hasta ahora, como verán, es tomar decisiones. O sea, el Product Owner es un tomador de decisiones. Vivís tomando decisiones constantemente y negociando e interpretando. Bueno, hay un momento donde toda esa información tenés que bajarla a algo concreto. Y es cuando armás y priorizás lo que se conoce como el Product Backlog o la lista de producto. El Product Backlog o lista de producto es una lista, como si fuera del supermercado, pero que básicamente indica las historias de usuario, son todos los para qué del producto, de las funcionalidades del producto, ordenadas de más importante o de mayor valorización del cliente a menos importante. Otra de sus, bueno, ese laburo que más está decir que es un laburo duro, porque tenés que bajar a algo concreto definiciones que muchas veces no están tan claras. Otro punto es darle seguimiento al proyecto, obviamente, digamos, el grado de avance lo sigue el Product Owner, el equipo labura, va para adelante como un toro, pero necesitas que alguien esté velando porque la cosa vaya más o menos en el sentido que tiene que ir, de acuerdo al presupuesto, de acuerdo a los tiempos, todo eso lo va mirando el Product Owner. También es quien se asegura que el producto esté construido. Me he cansado de escuchar a desarrolladores decir, Diego, esto está terminado. Y cuando decís, ¿qué significa está terminado? Ah, no, yo ya el código ya lo tengo listo, pero no lo conectaste con la interfaz. Ah, no. Y no lo pasaste al test. Ah, tampoco. Y no tiene datos. Ah, no, tampoco. Bueno, entonces al final no tenés nada. Bueno, eso suele pasar mucho, ¿no? Digamos, que esté construido no es que esté codeado, digamos. Es mucho más que eso, ¿no? Y eso se garantiza, el definition of done, que hablábamos hace un rato, es lo que te hace referencia a un producto construido. Bueno, escribe nuevos PBIs o Product Backlog Items, eso es parecido al armado y priorización del backlog. O sea, el armado y priorización del backlog es una lista de esa lista es una lista de ítems. Esos ítems son Product Backlog Items o historias de usuario. Bueno, es quien da por finalizado un PBI, digamos, cada historia, digamos, se da por finalizada cuando la acepta el Product Owner. Muchas veces el equipo te dice, esto ya está, y lo vas a ver y no está. Digamos, bueno, el que da el visto bueno de esto ya está es el Product Owner, muchas veces en la demo o previo a la demo. Y también algo que es como decir, chicos, esto es como escalar el conflicto, cancelar el sprint
el sprint, como yo les contaba, es como un domo de cristal, ¿no? Digamos, de nadie lo puede tocar. El sprint dura 2 semanas y la única persona que puede modificar el sprint es el Product Owner. Es el que tiene la llave para abrir el sprint, cerrarlo o tomar la decisión que considere, pero es la única persona. Se puede estar prendiendo fuego todo, el equipo sigue laburando, es como los que tocan, es como los que tocan el vals en el Titanic. Se puede estar hundiendo todo, que el equipo sigue laburando, el que toma las decisiones es el Product Owner. A mí me ha tocado en varias oportunidades tener que cancelar sprints o hacerlos más cortos, y bueno, son decisiones que he tomado y que en general el próximo rol, que es nuestro Super Scrum Master, no quiere que sucedan, ¿viste? El Scrum Master en general quiere que vos sigas la metodología al centavo. Bueno, el Product Owner es pragmático y dice, no, flaco, esto hay que hacer algo, porque nos vamos a dar una piña y yo no puedo seguir la metodología porque sí. Tiene que tener una justificación de negocio. Bueno, la única persona que puede tomar esa decisión es el Product Owner. No me quedó claro qué es el Product Backlog Item. El Product Backlog es una lista. ¿De qué? De Product Backlog Items. A ver, no se compliquen, chicos, con esto. Este PBI, que se lo conoce como PBI, que son ítems del Product Backlog, son historias de usuario. Y ahora Bien. más en un rato, si llegamos hoy, vamos a ver qué es una historia de usuario, que es un ítem de una lista, con cierta estructura de información. Terminado el sprint y nosotros nos damos cuenta que hay que hacer algunos cambios. Recién terminado el sprint se puede llegar a hacer un cambio en el acta de constitución. El cliente cambia todos los días. El Sí. cliente todos los días viene con algo nuevo. Y vos no podés decir, ¿sabes qué? En 2 semanas hablamos. No. Vos como Product Owner estás atendiendo al cliente constantemente. El Product Owner, chicos, no forma parte del sprint. Eso es importante. El Product Owner no es parte del equipo de desarrollo. Por lo tanto, no está sujeto a las definiciones del sprint. Las definiciones del sprint, que son las cosas que vamos a hacer en ese sprint, afectan específicamente al equipo de desarrollo. Bien. Entonces, el Product Owner lo que va a tratar de evitar es cambiarle al equipo de desarrollo lo que le dijo que tiene que hacer. Yo te dije a vos que tenés que hacer tal cosa en estas 2 semanas y voy a tratar de no afectarte tu laburo, que vos labures tranquila. Y yo absorber todo ese cambio, digamos. Me ha pasado yo en una época tenía a cargo a los Product Owners, ¿no? Y me pasaba que me llamaba un cliente y me decía, che, Diego, tu Product Owner me dijo que hasta dentro de 2 semanas no me pueden dar bola con tal cosa. Yo decía, chicos, no pueden. O sea, a ver, el Product Owner no le puede decir al cliente, no, ¿sabes qué? En 2 semanas vemos. Porque se brota, digamos. Vos tenés que dar una respuesta inmediata, lo que no significa que vayas a alterar al equipo de desarrollo. Tenés que aprender a gestionarlo. Y eso te lo da la cintura, la experiencia, hablar, tratar de entender, explicarle que para que algo se resuelva tienen que darse ciertas condiciones, absorber muchas condiciones. O sea, el Product Owner tiene que tener habilidades. O sea, un licenciado en administración es un excelente Product Owner, puede ser un excelente Product Owner. Es un perfil bárbaro para los licenciados en administración porque requiere entender el negocio, dar una respuesta a veces eficaz, pero que no es tan eficiente, pero resuelve el problema, es ser creativo, digamos. Es un laburo que está buenísimo para los administradores porque requiere de manejar situaciones en constante cambio, ¿no? Es bastante vertiginoso. Y obviamente implica skills que te permitan hablar con un equipo de desarrollo, ¿no? O sea, tenés que tener capacidades de comunicación técnica, pero bueno, tenés que más que nada entender al negocio y tomar buenas decisiones. Bien, el próximo rol es el rol del Scrum Master. El Scrum Master es, justamente como lo dice su nombre, es el que cuida, es como el Jedi, por decirlo de una manera, que cuida la metodología. Básicamente, su principal función va a depender un poco también de la madurez del equipo, ¿no? Cuando el equipo es muy maduro,
o cuando una empresa está incorporando la práctica de Scrum, lo que hace básicamente el Scrum Master es facilitar las reuniones, facilitar estas dinámicas. Es un facilitador. Facilita el sprint planning, que es la planificación del sprint, facilita la daily para que no duren una eternidad, para que arranquen en tiempo y forma. Una daily, chicos, puede durar entre 5 y 15 minutos con toda la furia. Lo ideal son 5 minutos, pero si la gente no llega en punto, la daily se extiende, tarda un montón. Bueno, el Scrum es quien está velando de que eso pase, de generar ese hábito, digamos. Facilita las retrospectivas, que son los momentos donde la gente se tiene que castigar, o sea, en la retrospectiva la gente se mata, no, que esto, que aquello, o sea, justamente la idea es que en una retrospectiva se manifieste el conflicto, las insatisfacciones, las frustraciones, y necesitas un facilitador ahí, porque si no, obviamente pueden quedar resquemores, digamos, o puede que no se hable nada, que no se levante ningún punto, ¿no? Bueno, el Scrum tiene que manejar todas esas dinámicas. Define el método de comunicación, bueno, participa, ¿no? O sea, define, digamos, hoy les estaba mostrando un taskboard, bueno, el taskboard o la herramienta que se va a usar para implementar Scrum, la suele definir un Scrum Master. Primero que, en general, dependiendo de la estructura organizacional en la cual se ejecuten estas metodologías, estos equipos se dan en el marco de estructuras jerárquicas, o sea, las organizaciones se siguen, por lo menos las tradicionales, digamos, se siguen estructurando, donde incluso las startups tienen un CEO, tienen directores, VP, bueno, hay un montón de esto, o sea, hay toda una estructura jerárquica, no es que eso desaparece. Esto es como una unidad de ejecución de proyectos, ¿no? Que en ese concepto, dentro de la burbuja del Scrum, no hay una estructura, pero se da en el marco de una estructura. Claramente que un gran desafío del facilitador es velar porque se hablen las cosas correctamente en una retrospectiva. Cuando hay diferentes, y esto me ha pasado 1000 veces, no como Scrum Master, pero sí facilitando dinámicas en organizaciones donde está el jefe y nadie quiere hablar, ¿viste? Y eso es difícil y es complejo. Pero lo primero que te voy a plantear es que lo que va a buscar el Scrum Master es una facilitación, digamos, una facilitación despersonalizada de los problemas. O sea, no va a permitir que alguien ataque a otra persona, justamente porque si vos herís la susceptibilidad de alguien, lo que vas a lograr es que se ponga a la defensiva, ¿no? Entonces, el objetivo del Scrum Master y de las metodologías que usa para facilitar estas retrospectivas, que muchas son lúdicas, esto es muy lúdico, o sea, por eso se usan post-its, se usan diferentes mecanismos de juegos colaborativos, digamos, o planteos colaborativos, muy graciosos a veces y muy desestructurantes, que lo que buscan es eso. Pero claramente eso es un desafío, Janina, no es algo que se da per se y que vos decís, listo, aplico Scrum y rompí con todas las estructuras. No, las personas les va a costar adaptarse, ¿no? El rol del Scrum Master, sacando el de Product Owner, es el más difícil. Digamos. El de Product Owner es realmente el rol más complejo. Y realmente hay muy pocos Product Owners. En la Argentina debe haber, o sea, hoy hay muchos que se ponen la gorra de Product Owner, digo, pero buenos Product Owners hay muy pocos, y Scrum Master también hay muy pocos. Son muy complejos estos dos roles. Bien, bueno, el Scrum, justamente en esa manifestación de los conflictos, en ese método de comunicación, trata siempre de visualizar el trabajo y los acuerdos, trata de que siempre nos pongamos de acuerdo, porque siempre hay conflictos en los equipos. Un conflicto que parece una tontería es el horario de la daily. No, que a mí me gusta la mañana, no, que yo entro más tarde, no, que al mediodía, no, que esto, no. Siempre es un tema la daily. Bueno, ¿cuáles son los acuerdos? Lleguemos a acuerdos. Lo que promueve el Scrum Master es, muchachos, pongámonos de acuerdo. Muchachos, muchachas, pongámonos de acuerdo. Digamos. Y obviamente que promueve un cambio cultural. Si no hay un cambio cultural, esto se vuelve un proceso administrativo. Y yo les digo que en Bluegraph ha pasado eso. Hemos tenido momentos donde nuestro Scrum era un proceso administrativo y no promovía todo lo que el Scrum puede promover, porque no estaba siendo facilitado de esa manera, ¿no?
Entonces, hacer Scrum no es garantía, digamos, es un desafío, ¿no? Bueno, justamente, fíjense, coachea a las personas y a la organización en su conjunto. Y una de las cosas así donde se pone la gorra, como se suele dicen los chicos, es con las interrupciones, ¿no? Si, a mí me ha pasado, estando en Blue Draft, de querer ir a molestar a un miembro de un equipo para pedirle algo que yo necesitaba que haga, acostumbrado a disponer de todo el equipo de desarrollo. Yo cuando implementamos Scrum en Blue Draft, antes de implementar Scrum, yo estaba a cargo del equipo de desarrollo. Y bueno, básicamente decía, vos haces esto, vos haces aquello, siempre yo siempre fui muy participativo, ¿no? No soy el típico, ¿viste? El típico liderazgo orientado a las tareas, yo tengo más un liderazgo orientado a las personas. Pero igual, disponía, ¿no? Porque obviamente era quien tenía que tomar las decisiones. Bueno, cuando implantaron Scrum, de golpe yo en un momento sentía que había perdido, que yo ya no tenía con quién trabajar, estaba solo. Porque estaban todos en equipos y no me dejaban hacer nada, no me dejaban pedir nada, no me dejaban hacer nada. O sea, estaba totalmente negado, era muy gracioso porque yo decía, che, no puede ser que no pueda disponer de nada. De golpe era un paria dentro de mi propia empresa. Entonces, ¿qué pasa? Digo, bueno, era el Scrum y era la metodología que estaba poniendo orden, ¿no? Y claramente le hizo muy bien a la organización, pero en ese proceso, digamos, pasa eso también. Uno está acostumbrado a disponer y acá dice, no, flaco, tenés que esperar al sprint, a andarlo con el product owner. Y te voy a decir, pero pará. Bueno, pero así funciona. Bien, otra cosa muy importante es que el Scrum Master vela porque los recursos estén disponibles, digamos. El equipo necesita el definition of ready. Si yo tengo un equipo de desarrollo y no tiene computadoras, y claramente no va a desarrollar mucho. Ese es un ejemplo medio tonto, pero si no tiene los accesos a los equipos, si, no sé, si le hace falta licencias de software, digamos, o lo que sea que haga falta, el Scrum Master vela porque estén dadas las condiciones para que el equipo básicamente se dedique a laburar. El objetivo de esto es que el equipo labure. Vos decís, bueno, pero pará, digo, ¿qué? ¿El equipo no labura? No. Es que en un contexto de caos y de alta complejidad y alto cambio, el equipo está siendo bombardeado por todos lados, constantemente. Y hay mucha distracción, mucho retrabajo, digamos, mucha superposición de cosas, mucho cambio de prioridades constante, y eso brota a los equipos de laburo, los quema. Entonces, la idea de esta metodología es proteger al equipo de laburo para que cumpla con lo que se comprometió a cumplir. Ese es el objetivo. Por eso, digamos, el Scrum Master es el que informa de los impedimentos y cuestiones. Digamos, cuando hay un problema es el que levanta la mano, es el que sale a buscar la solución. Y algo que es fundamental es que es el que desafía al equipo. El Scrum Master, más allá de todo esto, de proteger y todo, al equipo tiene que desafiarlo, tiene que lograr de que el equipo performe cada vez más, digamos, sea cada vez más veloz, cada vez tenga más capacidad de resolver historias de usuario, digamos, y eso es algo fundamental, ¿no? Bien. El equipo de desarrollo. Bueno, y este es el tercer actor, el equipo de desarrollo. Que básicamente lo que hace el equipo de desarrollo primero es autogestionarse. En general, un equipo de Scrum es un equipo de entre 4 y 8 personas. No se recomienda mucho más que 8 personas como equipo de desarrollo porque se empiezan a complejizar. El equipo de desarrollo piensa que tiene que coordinarse como si fuese una canoa, con ajuste mutuo. ¿Se acuerdan de los mecanismos de coordinación? Bueno, el mecanismo de coordinación de un equipo de desarrollo tiene que ser el ajuste mutuo. Si somos 10, ya se empieza a complicar. Si somos 12, en Blue Draft hemos tenido equipos de 12 personas y era un quilombo. Las daily duraban 20 minutos, las planning era un lío, la mitad de la gente o sea, es como que tenías 2 equipos en un equipo, ¿no? Y eso es un problema. También si son muy chicos, también tenés otro problema, ¿no? Pero bueno, yo he tenido he visto equipos de hasta 3 personas que pueden funcionar si tienen alto seniority, ¿no? Si son muy junior, tenés un problema. Bueno, de hecho, la capacidad de autogestión de un equipo de desarrollo requiere que el equipo tenga un mínimo seniority.
si los miembros del equipo son muy junior, la autogestión se va por la cloaca, digamos, porque no se pueden autogestionar, porque no saben autogestionarse. Digamos. La autogestión requiere de una capacidad de tomar decisiones, de trabajar en equipo, de comunicar. Y el segundo punto, pero que es como el poder de veto o esta peyorativa que tiene esta capacidad de tomar decisiones que tiene este equipo, es elegir cuánto trabajo está dispuesto a asumir en un sprint. Es el equipo el que dice, hasta acá llego. El Product Owner establece una prioridad y el equipo de desarrollo dice, ok, la prioridad la pones vos, pero yo te digo hasta dónde. Y ahí es donde empieza un proceso de negociación, ¿no? Porque en general el equipo va a tender a hacer la menor cantidad de trabajo en el sentido de, no de querer laburar menos, de querer asegurarse de cumplir, digamos, de no sobreocuparse, ¿no? Y el Product Owner es el que quiere sacar más cosas, generar más resultados. O sea, ahí siempre hay un tire y afloje, ¿no? Hay una negociación. Y por eso es importante entender que el Product Owner no es el jefe, porque no es que dice, ustedes van a hacer esto, no. Hay que hacer esto, dígame hasta dónde llegan. Y ahí negociamos. Otra de las decisiones importantes que toma el equipo de desarrollo es cómo construir el producto. El cómo, ¿no? El hasta cuándo y el cómo. Bueno, y después básicamente el equipo es el que desarrolla la solución, hace los relevamientos, define la solución funcional, digamos, se asegura que el producto esté bien construido, se compromete con las fechas, básicamente, digamos, trabaja, digamos, genera producto, digamos. Y cuando vos juntás a estos tres señores, señoras, señoritas, lo que te encontrás es con lo que se llama el equipo Scrum, que es cuando están todos. Y el equipo Scrum también, digamos, toma decisiones a nivel de equipo Scrum, que son los grandes acuerdos, ¿no? Por ejemplo, decide los alcances de los releases. Ahora en un ratito vamos a ver qué es un release, pero un release es un conjunto de historias de usuarios que conforman una unidad determinada, digamos. Ahora lo vamos a ver en un ratito. Inspeccionar y adaptar para mejorar. Bueno, sí, claramente, digamos, trata de la mejora continua, define las condiciones de cuándo algo está terminado y cuándo está en condiciones de ser tomado, o sea, el definition of done y definition of ready. La medición del rendimiento mide a todo el equipo, detectan todas oportunidades y deciden entre todos, bueno, el momento de la famosa daily, ¿no? Bien. Y después tenemos el tándem, que es el Product Owner con el Stakeholder, donde por un lado no tenemos, entre los dos terminan definiendo la visión del producto y el alcance concretamente. También se ponen de acuerdo en cuáles son los criterios de éxito del proyecto o del producto, que no es algo... ¿Se acuerdan cuando vimos Inception, la metodología? Que había un momento que era el trade-off. Bueno, en ese trade-off se establecen criterios de éxito. ¿A qué le vamos a dar más importancia, al alcance o al tiempo? Entre ambos gestionan el presupuesto del proyecto, obviamente, establecen el rendimiento del proyecto. Hoy hay nosotros en finanzas siempre vemos el concepto de retorno de inversión, que tiene que ver con la rentabilidad en relación al capital invertido. Hay otra forma de medir el valor en el mundo del software que se llama el time to value. Es el tiempo que tardo en entregarte valor. Entonces, cuanto más corto sea el time to value, mayor éxito tengo. Y muchas veces se prefiere el time to value a un alto retorno de inversión. Porque si ese retorno tarda mucho en llegar, prefiero que me des valor rápido. Por eso se usa mucho el concepto de time to value. Aparte, la verdad que el concepto de retorno de inversión es un concepto a veces bastante escurridizo en el mundo de los sistemas.
todo el equipo tiene contacto con el cliente, no solamente el Product Owner, también lo tiene el Scrum Master y también lo tiene el equipo de desarrollo. Todos tenemos contacto con el cliente. Ahora bien, el Product Owner genera acuerdos con los clientes, pero el laburo de relevamiento, definición, pruebas, toda la tarea de desarrollo de software, que aparte es co-creativa, se crea con los clientes, la hace el equipo de desarrollo, que obviamente tiene perfiles funcionales. Ese es otro perfil para los administradores, ¿no? El de analista funcional dentro de un equipo Scrum, ¿no? Claramente los desarrolladores son los que menos contacto tienen, pero lo que es el equipo como conjunto sí tiene contacto con el cliente. Excelente aclaración de Natalia. Y finalmente, bueno, el stakeholder muchas veces participa de la demo y obviamente él en conjunto con el product owner le dan feedback al equipo. Le dicen si el producto les gustó, si no les gustó, esta funcionalidad está buena, esto que hiciste no me cierra, ahora que lo veo no me gusta. Bueno, nada, es el feedback típico de cualquier cliente. Los roles, por ejemplo, una organización que está trabajando con metodologías predictivas o en cascada y quiere establecer una metodología de Scrum, ¿los roles se pueden formar dentro de la organización o hay que traer algún referente afuera que ayude a aplicar la metodología? Mira, en general es necesario que venga algún factor externo, ¿no? Nadie es, ¿cómo se dice? Nadie es profeta en su tierra. Entonces va a ser difícil, digamos, que un miembro de la organización logre un cambio. Puede pasar, digo, pero es difícil. En general, lo que se suele traer de afuera es el Scrum Master y los miembros de las organizaciones que digamos, que forman parte del equipo de desarrollo o el Product Owner pueden ser miembros de la organización que obviamente tienen que ser capacitados y coachados, ¿no? Pero el Scrum Master en general tiene que venir de afuera. En el caso nuestro de Blue Draft, lo que hicimos fue contratar una consultora que nos vino a enseñar la metodología a la empresa en su conjunto. Obviamente Blue Draft es una empresa pequeña, digamos, éramos en ese momento, no sé si éramos 25, una cosa así, y todos participamos de las capacitaciones, pero el Scrum Master lo contratamos de afuera, vino de afuera, digamos, porque no veíamos a nadie en la empresa que tuviese esos skills. Bueno, no voy a llegar a ver todos los artefactos, pero por lo menos veamos el Product Backlog, digamos. Cuando nosotros analizamos un proyecto, un producto, digamos, lo que solemos hacer es tratar de partirlo en pedacitos, digamos, en diferentes funcionalidades, características, bueno, ya vamos a ver requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales, digo que es una forma de ver un proyecto, pero básicamente lo que hacemos es, en lo que es el mundo Scrum, es generar diferentes historias de usuario que expliquen los para qué de mi proyecto, ¿no? Entonces es como una lista de, ahora les voy a mostrar un ejemplo para que lo vean, pero es como una lista de funcionalidades. Voy a usar la palabra funcionalidades porque es más fácil de visualizar, ¿no? Y esas funcionalidades las voy a ordenar de acuerdo al valor que genera para mi cliente. Digamos. Esta es la principal tarea, este laburo es el laburo que es un laburo del Product Owner apoyado por el equipo funcional y el equipo técnico, o sea, por el equipo de desarrollo, no es un laburo que hace el Product Owner solo, eso también hay que tenerlo claro. El Product Owner es quien toma las decisiones, pero no es la única persona que trabaja en el backlog. En el backlog trabajan todos, salvo el Scrum Master, trabajan todos en el backlog. Lo que sucede es que quien lo gestiona es el Product Owner. De hecho, hay toda una etapa que se llama Product Discovery, donde básicamente se refina los principales elementos de este backlog. Como están viendo en esta imagen, digamos, ven que este backlog está ordenado de alguna manera por mayor valor o con un valor descendente. Y fíjense que son como cajitas
que se van agrandando. En la medida que voy bajando de la prioridad, se van haciendo más grandes. Eso tómenlo como que en la medida que los elementos o funcionalidades que voy teniendo en cuenta para mi proyecto son menos prioritarias, hay un grado menor de definición o de especificación. Por lo tanto, las primeras, soy muy exhaustivo en lo que quiero hacer, lo más importante hacemos doble clic, y lo que es menos importante va quedando como conceptos generales, terminando en bullets. Digamos, bueno, quiero una herramienta que haga tal cosa y quizás con una descripción muy vaga alcanza. ¿Y esto por qué es? Porque lo que dice la metodología ágil es no trabajes sobre el 100% del backlog. Si vos no vas a poder tomar el 100% del backlog, vas a tomar lo más importante. Definí bien lo más importante, después empezá a iterar con el cliente y vas definiendo gradualmente el resto del product backlog. De esa manera no desperdiciamos tiempo en funcionalidades que quizás luego de varias iteraciones son descartadas, porque el cliente pensaba que las necesitaba y de golpe no las necesitaba, entonces si las hubiera especificado, después las hubiera tenido que, digamos, desechar, y también van a ir apareciendo cosas nuevas que se van agregando a ese backlog. Es decir, que el backlog no es una foto, sino que es una película. Se va modificando constantemente, entran cosas al backlog y salen cosas del backlog. Sale lo que se deseche, pero fundamentalmente lo que está la parte más alta del backlog, que es lo que toma el equipo de desarrollo, y se van agregando nuevas cajitas o nuevas funcionalidades, o para decirlo con propiedad, nuevas historias de usuario a ese backlog. Ahora, cuando se está empezando a encarar el proyecto en una primera etapa, lo que se hace con este backlog es trabajarlo en releases. Se particiona. El primer release del backlog, que lo podemos llamar como release 0, es lo que comúnmente llamamos el MVP, el mínimo producto viable. Este MVP es el conjunto de historias que permiten entregarle al cliente un software que genere valor. Es el mínimo producto. Cuanto más chiquito sea, mejor. Ahora, ¿qué pasa? Mi cliente acepta el MVP, pero me dice, Diego, yo necesito el auto. Si vos me das la bicicleta, te acepto una bicicleta porque mi objetivo es trasladarme, pero mostrame el roadmap, mostrame el camino hacia el auto, dame visibilidad, ¿no? Y entonces es que se arman los diferentes releases. Y todo ese conjunto de releases se lo conoce como User Story Map. Ya van a tener una clase de algunos artefactos de estos. Este concepto de User Story Map es una forma de ver el backlog, pero más integrada. ¿Qué pasaba? Si yo lo miro, yo lo pienso conceptualmente y miro un backlog, yo miro una lista. El backlog es una lista, literal. Ahora, una lista de funcionalidades no tiene la capacidad de contar una historia per se. Yo necesito generar un producto que funcione, no una lista, digamos. Así es como nace el concepto de User Story Map. Entonces, el conjunto completo de funcionalidades, yo las voy a ver como un mapa completo, pero le voy a dar prioridad al MVP. Y mi equipo de desarrollo va a trabajar en eso y mis equipos funcionales van a refinar esas definiciones. Acá hay un ejemplo. Fíjense, esto es un ejemplo real, ¿no? Esto fue el User Story Map que surgió de un proyecto que tuvimos que hacer hace unos años. Donde fíjense que tenemos 4 releases. Es decir, que particionamos ese backlog que era, estos fueron, por lo menos fueron 4 o 5 reuniones con el cliente en una empresa grande y había un montón de cosas para hacer. Fíjense, digamos, todo lo que había para hacer. Bueno, lo que hicimos fue particionarlo en releases. Dijimos, bueno, ¿qué es lo mínimo que te sirve para salir andando con algo? Y bueno, definimos, en este caso, con una estructura, como era un proyecto de Analytics, tenía una capa de extracción de datos, seteo, workflow, Analytics, forecasting, infraestructura, básicamente. Pero
lo que hicimos fue llevar un backlog, que es la lista, es como si estuviesen todas estos post-it en hilera, los transformamos en releases, digamos, en vez de ser una mera lista priorizada. ¿Y cómo sigue el tema? Una vez que tengo la lista priorizada, que tengo el product backlog del release 0, lo que suele hacer el product owner es hacer una planificación de esto, donde toma ese backlog y lo organiza en sprint. Y dice, bueno, más o menos esto me va a llevar tantos sprints. Y organiza las diferentes componentes en los diferentes sprints, digamos. Acá, digamos, en este dibujo que estamos viendo cómo hay, unos post-it del lado izquierdo en 3 colores, los del sprint 1, digamos, tienen aparte como post-it más chiquititos de color más marrón, que se representan las tareas, o sea, como que cada post-it es una historia, así es como se suele planificar esto, cada post-it es una historia, y cada historia tiene tareas, porque yo para resolver una historia tengo que hacer varias actividades, ¿no? Entonces yo establezco esas actividades, y así voy armando los diferentes sprints. Y si bien yo trabajo sprint por sprint, como buen product owner, no está de más hacer una planificación como para tener una idea de, bueno, che, ¿cuántos sprints nos va a llevar esto? ¿No? Después te puede llevar más, te puede llevar menos, en general te va a llevar más, pero es una forma de plantear el problema. Ahora bien, ¿qué es esta lista? ¿Qué es este product backlog? Bueno, es una lista de ¿qué? Dijimos de historias de usuarios, de funcionalidades. También puede ser una lista de bugs. Un bug es un error en una herramienta. Yo puedo tener en un backlog también errores que la herramienta va teniendo. Esto tiene que ver con que la ventaja de tener un MVP es que entrego producto rápido. Si se quiere, entre comillas, que no lo es, la desventaja es que un producto que ya está funcionando empieza a tener fallas, como cualquier producto. Entonces, en mi backlog me empiezo a ocupar no solamente de cosas nuevas que le voy agregando al producto, sino de atender las fallas del producto que ya está operativo. Y también hay tareas técnicas. Digo, el backlog no es solamente un conjunto de historias de usuarios perfectamente identificadas, muchas veces hay tareas, hay otras cuestiones, ¿no? El backlog es la principal fuente de información del equipo. El equipo que tiene que trabajar mira el backlog. Digamos, siempre se mira el backlog. En particular el sprint backlog, cuando está trabajando dentro del sprint. Es el equivalente a lo que es el alcance en PMI, en el PMBOK. No es una lista completa, no es completa, solamente es lo que hoy tengo mapeado, digamos, como dijimos, no es exhaustiva tampoco, digamos, yo no es que soy exhaustivo con el backlog va cambiando y va generándose constantemente, o actualizándose constantemente. Está priorizado, siempre está priorizado, y es gestionado exclusivamente por el Product Owner. Bien, ¿cómo se prioriza esto? Bueno, la forma de priorizar un backlog tiene que ver con el valor que agrega ese backlog. Y el valor depende para quién. Cuando yo priorizo un backlog como Product Owner, tengo que tener en cuenta a mi cliente o stakeholder, tengo que tener en cuenta al área de servicios, que es otro stakeholder, o a una consultora, si soy parte de una consultora, y tengo que tener en cuenta al equipo de desarrollo también. Los 3 elementos crean valor. Para el cliente, bueno, obviamente que una variable de valor es si una funcionalidad o una historia genera impacto en el negocio, bueno, tiene valor, obviamente. Si no genera ningún impacto, no tiene valor. No voy a desarrollar funcionalidades porque le gusta, porque es lindo. Genero funcionalidades para crear valor en mi negocio, ¿no? Ese es el objetivo. Hay funcionalidades que no crean impacto positivo en el negocio en el sentido de mayor ganancia, sino que reducen o que automatizan procesos y reducen el esfuerzo que hace una organización para sostener una funcionalidad o un trabajo. Esto también crea valor.
Hay funcionalidades que hacen más simple la experiencia del usuario, lo que también genera valor. Mejorar la experiencia del usuario genera valor, digamos, no solamente una funcionalidad que genera ganancias, también que facilite su uso es valorado. Que sea escalable también genera valor, porque puede ser reutilizable para futuras cosas. Digamos, eso es muy importante, que el esfuerzo realizado para poner algo en funcionamiento después se pueda reutilizar, es algo muy valioso para el cliente. En este momento tenemos un caso de un cliente que es global, que le estamos implementando una herramienta, y esa herramienta se puede implementar, la estamos implementando para un centro de servicios compartidos de una empresa multinacional. Entonces, una vez que esto funcione, se puede implementar en otros centros de servicios compartidos muy fácilmente. Bueno, eso tiene un valor por la escalabilidad que tiene. Y también, obviamente, tiene valor si ayuda a cumplir los objetivos estratégicos de la empresa. De la empresa o del stakeholder, ¿no? Digamos. Hay veces que se entregan historias que tienen más valor porque hacen lucir o hacen quedar bien al sponsor, no tanto porque genere un valor de negocio. También el valor se mide por que sea estandarizable el producto para la empresa que lo produce, o que genere un cliente contento, lo que genera un caso de éxito, que genere aprendizaje, digamos, nuevas skills. Hay historias o hay desarrollos que hacen que la empresa o el equipo se fortalezca porque tiene nuevos conocimientos, nuevos negocios, nuevas oportunidades. Y en lo que es el equipo, para el equipo es muy importante entender el porqué de la historia, cuál es el objetivo que pretendo lograr, para entender qué valor tiene. A mí me ha pasado, y esto es algo muy, muy característico en los proyectos de tecnología, de elaborar un montón de horas, de tener que elaborar un fin de semana, fuera de hora. Y si uno no sabe para qué está elaborando, la verdad es que no está bueno, digamos. Está bueno entender para qué, digamos, o por qué, digamos, es importante dedicarle esfuerzo y tiempo, ¿no? Muchas veces puede generar motivación en el equipo, digamos, y eso genera valor. Hay tareas que generan motivación y tareas que generan desmotivación, digamos. Pero también hay conceptos que son los antivalores, que son historias de usuario o puntos que se incluyen en el backlog y que destruyen valor. Y dice, bueno, digo, pero yo no voy a priorizar algo que destruya valor. Bueno, no siempre, hay veces que uno sí termina priorizando cosas que destruyen valor. Y obviamente que esto es responsabilidad del product owner. En los clientes, por ejemplo, funcionalidades poco amigables o negativas, que a veces entorpecen el uso de la herramienta, una funcionalidad que genera desconfianza o que requiere mucha validación manual por parte del cliente, eso también destruye valor. Algo que no es útil para todos, que solamente le sirve a un jugador. Y claramente la dependencia entre funcionalidades es importante para priorizar, pero eso es más una causa-efecto. Hay algo que se llama historias épicas, que son... A ver, una de las cosas importantes en el Scrum es minimizar las dependencias que existen, ¿no? Pero la idea es minimizar esas dependencias. Pero bueno, cuando las hay que tenerlas en cuenta, obviamente. Historias épicas, que son historias que dentro de las historias tienen historias más pequeñas que tienen dependencias mutuas, ¿no? Pero muchas veces yo priorizo una épica. Digo, no, esta épica es importante. Después adentro tengo un montón de dependencias. También puede haber dependencias entre épicas también. Esto de antivalor que nombrás tiene que ver también con establecerle un cierto límite al cliente que nombrabas como una relación de padre e Sí, hijo, digamos. definitivamente. El cliente pide un montón de tonterías. Y si son cosas que los pide por pedir y después terminan siendo negativas, porque hacen el producto muy complejo o te arman un Frankenstein porque terminas armando cosas chinas porque te piden cosas que no corresponden. Sí, total. Bueno, cuando no son reutilizables, tareas que obviamente que no generan valor para el equipo es tremendo, digamos. Cuando no están dadas las condiciones de ready, cuando no hay un DOR, digamos, no hay una definition of ready, digamos, se puede generar un antivalor para el equipo.
cuando lo que voy a armar, después lo tengo que reemplazar, no es nada peor que desarrollar algo sabiendo que lo vas a tener que cambiar, digamos. Y cuando no sé por qué estoy haciendo algo, también genera antivalor. Un poco, digamos, esto es la manera en la que se prioriza las historias de usuario o los puntos dentro de un product backlog.